Bienvenidos al podcast de Informa, Instituto de Formación Ministerial, Alianza de España. Hoy el doctor Francisco Serrón nos estará compartiendo el tema Listo para el sacrificio. Hola, soy el doctor Francisco Serrón, rector del Instituto de Formación Ministerial, Alianza. Y en esta oportunidad quiero compartir contigo el tema Listos para el sacrificio, basado en el libro de Hechos en el capítulo 7. El día de hoy vivimos en una sociedad donde parece que el sacrificio está totalmente fuera de lado. Pero cuando vamos al pasaje de Hechos capítulo 7, encontramos la experiencia de Esteban, luego de que presentó lo que llamaríamos uno de los mensajes más claros y completos acerca de la historia de Israel hasta la venida del Señor Jesucristo. Este mensaje generó una terrible reacción, al punto que, como bien sabemos, Esteban fue apedreado y entregó su vida por su Señor. Quizás es la historia del primer mártir de la iglesia. Y cuando pensamos en que debemos estar listos para el sacrificio, debemos pensarlo en el marco de servir a Cristo y en el marco también de la obra misionera. Vivimos en un contexto donde parecería una utopía hablar de sacrificios, como decía hace un momento. Tenemos una vida más o menos cómoda, no hay persecución por predicar el Evangelio, no nos van a llevar a la cárcel por dar testimonio de Jesús. En fin, parecería que los sacrificios en términos del servicio, en términos de la vida cristiana y aún la obra misionera, o son cosas del pasado o de otros países donde sí vemos que a los cristianos los torturan y hasta los matan. Sacrificios como el de Esteban parecen ser únicos, pero debemos entender que para servir al Señor y para hacer la obra misionera se necesita sacrificio. Y este sacrificio debe darse por lo menos en 4 áreas de nuestra vida. La primera de ellas es en cuanto al tiempo. Debemos sacrificar tiempo. Debemos aprender a sacrificar nuestro tiempo. No hay horarios para el que quiere servir al Señor. No hay horarios para el que quiere dar su vida por el Señor. Y cuando hablamos de sacrificio tenemos que pensar que el tiempo es un factor. Muchas veces pensamos que en la vida cristiana existe la jubilación. En realidad no existe la jubilación cuando pensamos en términos de servir al Señor. Y habrá momentos donde tendremos que dar más tiempo a la obra, más tiempo al Señor que quizá a nosotros mismos, que quizá a la familia, sin que esto signifique descuidar a nuestra familia. En segundo lugar, tenemos que sacrificar muchas veces dinero. Todos nosotros sabemos que cuando estamos en la obra del Señor, tenemos que aprender a dar, porque como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hablamos del dinero, no estoy hablando solamente del diezmo o la ofrenda misionera, sino también a veces más de ello por causa del ministerio. Colaborar con el necesitado, colaborar con ministerios de la iglesia. Muchas veces para servir al Señor tenemos que estar listos aún de sacrificar el dinero. En tercer lugar, hablamos también de sacrificar la familia. Sí, ya sé, seguramente estás pensando, pero ¿cómo vamos a sacrificar la familia? Por mucho tiempo se ha discutido qué es lo que está primero. Y todos sabemos que la prioridad de toda persona tiene que ser Dios. Dios es nuestra prioridad. Pero ¿qué viene después de Dios? ¿Será que viene la iglesia, el ministerio? ¿O será que viene la familia? Y este ha sido un conflicto, una lucha durante mucho tiempo, una discusión durante mucho tiempo. En lo personal, yo creo que la familia y la iglesia, la familia y el ministerio y la familia están en un mismo nivel. Porque tu familia es parte de la iglesia. Y habrá momentos donde habrá que sacrificar tiempo con la familia y otros en que habrá que sacrificar tiempo
con la iglesia. Y eso lo iremos descubriendo mientras vamos avanzando en nuestro ministerio y en nuestra vida cristiana. En cuarto lugar, a veces tenemos que sacrificar comodidad. Dios llamó a Abraham de su comodidad, ¿te acuerdas? Y muchas veces el Señor nos va a pedir que dejemos nuestra zona de confort, que dejemos nuestra comodidad. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham era un hombre que lo tenía todo. Era un hombre que tenía familia, tenía ganado, tenía riquezas, tenía mucha comodidad. Sin embargo, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En ocasiones Dios puede pedirnos que dejemos nuestra zona de comodidad para servirlo. El sacrificio no lo hace solo el misionero o su familia. Todos estamos llamados a sacrificarnos, así como el Señor Jesucristo se sacrificó y se entregó por nosotros. Esteban fue un ejemplo magnífico de entrega y de sacrificio, pero nunca tuvo una actitud de queja o de lamento. Al contrario, Esteban vivió con perspectiva de eternidad. Ningún sacrificio será suficiente por nuestro Señor. Servir a Dios es un resultado de disfrutar a Dios. Servir a Dios es el resultado de apreciar la gloria de Dios. Porque el servicio genuino es finalmente el resultado de experimentar en carne propia lo que es el Evangelio. Por eso que servir es responder, servir es entregarse y servir es estar dispuesto a hacer enormes sacrificios. El servicio genuino es aquel que nace motivado por estar disfrutando del amor que Jesús nos tiene y que se realiza a través del amor y del poder que Él mismo provee, es decir, a través de su Espíritu Santo. El servicio a Cristo es que se produzca un cambio en aquello que desea mi corazón. Dejar de vivir para mí mismo y comenzar a vivir para Cristo. El servicio genuino no es difícil, es imposible, porque el servicio genuino es un proceso que dura toda la vida. Nicolás Tranchini, en su libro Cambios Profundos, dice que necesitamos 3 cosas para servir a Dios. Primero, el amor de Dios. El aspecto más importante del servicio no es lo que hago, sino por qué lo hago y cómo lo hago. Es decir, con qué motivación. ¿Lo hago por amor a mí o lo hago por amor a Dios? ¿Y con qué poder lo hago? ¿Lo hago en mi poder o dejo que el Espíritu Santo actúe en mi vida y lo hago en el poder del Espíritu de Dios? Yo tengo que entender entonces que para poder servir a Dios necesito del amor de Dios. Necesito que el amor de Dios sea derramado en mi vida para poder aún así estar listo para sacrificarme. Pero además de ello, en segundo lugar, necesito el poder de Dios. Porque para ministrar, dice Tranchini, no necesitamos ser grandes oradores. Lo que necesitamos es tener a un gran Dios que obre a través de nuestras vidas. ¿Está el poder de Dios en nuestras vidas? Y en tercer lugar, la gracia de Dios. Porque la vida cristiana no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino de lo que Él puede hacer en nosotros y por nosotros. Dios no me usa por causa de mis capacidades, ni siquiera por causa de mi obediencia. Dios me va a usar a pesar de mi pecado, a pesar de mi desobediencia y por medio de sus dones que finalmente son una gracia. Por eso es que el apóstol Pedro termina en 1 de Pedro 4:11 diciendo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Servir produce gozo. Servir a Dios es una identidad.
no es algo que yo hago, es algo que soy. El objetivo no es llegar a hacer cosas por otros. El objetivo es llegar a ser alguien que tal vez no lo soy, un siervo humilde. ¿Estamos listos para el sacrificio? Cristo vino a dar su vida y para servir, no para ser servido. Y aún el sacrificio que nosotros hagamos en nuestro servicio a Dios debe apuntar a darle la gloria a Dios y nunca al hombre, por más sacrificio que hayamos hecho. Te pregunto, ¿estás listo para el sacrificio? Que Dios nos bendiga. Puedes encontrar más información en nuestra web institutoinforma.com y seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides, capacítate para servir.